Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Están muy calladitos, se quedaron calladitos. Qué lindos que son. Quiero explicar que en la iglesia bíblica tenemos por costumbre que por temporadas tomamos un libro de la Biblia y lo leemos, lo estudiamos versículo por versículo, haciendo caso de lo que dice la palabra de que es necesario enseñar todo el consejo de Dios. Hoy estamos llegando a Colosenses capítulo 3 verso 20. Hemos venido desde el capítulo 1 hasta ahora que llegamos al capítulo 3 verso 20. He pedido que los jóvenes se queden porque la enseñanza de hoy es una enseñanza muy pertinente para todos, pero creo que será mucho más provechosa para los jóvenes. Todos somos, gracias Marito, gracias. Él es un niño, para los niños también, sí. Todos somos papás, mamás, somos tíos, somos primos, somos lo que usted se imagine, pero no todos podemos ser una misma cosa. Por ejemplo, no todos podemos ser madres, solo las mujeres. No todos podemos ser padres, solo los varones. Pero hay una cosa que sí somos todos, hijos. Todos, absolutamente todos, somos hijos. Por eso esta enseñanza de hoy es para absolutamente todos en la primera parte. En la segunda parte voy a ocupar un poquito menos de tiempo porque no es para todos, es para los padres específicamente, varones masculinos. Está en la palabra y lo veremos un momento. Quiero que abra su Biblia conmigo en Colosenses 3:20, por favor. Cuando lo tiene, me dice amén. Qué rápidos que son, parecen bíblicos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La obediencia es una materia difícil. Quizá lo más importante de decir de la obediencia es que no es natural. Es más natural la desobediencia. Desde el principio de los tiempos, ¿verdad? El Señor le dijo a Adán y a Eva: de todos los frutos que hay en el huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Y le pareció a Eva, cuando empezó a conversar con la serpiente, que podría perfectamente considerar la posibilidad de desobedecer. En esa historia tenemos una enseñanza preciosa. Dios siempre nos da mandamientos, siempre nos da directrices, siempre nos dice qué hacer, porque Dios es un Padre amoroso, es el Padre eterno, el Padre amoroso. Satanás se encarga de hacernos dudar en el corazón de la voz de Dios. Y cuando uno empieza a considerar que posiblemente podría haber algo mejor en la desobediencia, Satanás ya está ganando terreno. Quizá el primer principio que habría que respetar ahí es: no hables con Satanás, no dejes que Satanás te influya. Cuando hablamos de los hijos, especialmente los jóvenes, tienen muchas voces alrededor que les dicen qué hacer, y muchas veces les están hablando de ir en contra de la voluntad de Dios. A las muchachas, sus novios; a los muchachos, sus novias; a ambos, sus amigos. Y es complicado para los jóvenes, si bien para los adultos también, para los jóvenes muchísimo más, porque hay muchas voces que les están hablando, al igual que a Eva le habló la serpiente. Y a Eva no le extrañó nada que la serpiente le hablara. Es una cosa muy curiosa, porque en la Biblia no se menciona que los demás animalitos hablaran, no se menciona. Ella vio una serpiente hablándole y posiblemente
No le pareció extraño porque cualquier cosa podía suceder en el paraíso. Hermanos, así le pasa a los jóvenes muchísimas veces. A veces quienes los inducen a ir en contra de la voluntad de Dios, a ellos les parece que no es nada extraordinario, que no es nada extraño, que perfectamente pueden escuchar esa voz y empezar a meditar, a ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos sabido la voluntad de Dios y hemos ido en contra de ella? Muchísimas veces. Por eso es que la obediencia, hemos de decir, no es algo natural, no es algo que se da de por sí. Los niños, por ejemplo, empiezan en su crecimiento y cuando usted los está tratando de educar, se vuelve loco, porque usted le dice al niño, venga, y él da media vuelta y se va. Y usted le dice, vaya, y él da media vuelta y viene. Y usted dice, pero yo estoy hablando en chino. Y es porque normalmente el ser humano quiere hacer lo que le gusta. Lo que él quiere hacer es lo que le gusta. ¿A cuántos de ustedes les gusta hacer lo que les gusta? A mí me gusta hacer lo que me gusta. Por eso es que es complicado, porque la obediencia te marca un rumbo que no es el que te gusta. Por ejemplo, con la carne. La carne, nuestra carne, quiere muchas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, quiere placer. Y son a veces placeres que no son acorde a la voluntad de Dios. La semana pasada hablábamos de que el diseño de Dios para la vida en pareja es el matrimonio. Pero muchísimas veces encontramos que es mejor vivir fuera del matrimonio y darle gusto a la carne y placer al cuerpo sin tener que tener el compromiso de decir delante de Dios y de la iglesia que me comprometo con vos para serte fiel y para amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Y yo digo, si uno ama, ¿por qué no hacerlo? Si uno ama, ¿cuál es el problema? De ponerse en línea con Dios. Pero es justamente eso, que el cuerpo quiere lo que quiere y nosotros muchísimas veces le damos al cuerpo lo que quiere. La obediencia cuesta por eso, porque nos marca un rumbo que no es lo que nos gusta. Ahora, note que en este texto el Señor nos exhorta a obedecer a nuestros padres. ¿Cuántos de aquí tienen padres? ¿Verdad que sí? Todos. Porque aunque usted no lo conozca, el papá o la mamá, usted no vino a este mundo como dicen los viejillos de antes, que lo trajo la cigüeña. A ninguno aquí lo trajo la cigüeña, de verdad que no. Tiene que tener un papá y una mamá. Tampoco dice aquí el texto que tenemos que obedecer a nuestros padres solo cuando somos adolescentes. Dice, obedeced a vuestros padres en todo. Ahora, como estamos leyendo la carta del apóstol Pablo a Colosenses, entendemos que el apóstol Pablo estaba hablándole a cristianos. El principio de la carta dice a los santos que están en Colosas, o sea, está hablándole a cristianos. Entonces, pareciera que aplican restricciones. Bueno, sí aplican restricciones. Hechos capítulo 5, verso 29, cuando a los apóstoles les prohibieron hablar en el nombre de Cristo, ellos dijeron, lo sentimos mucho, pero nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto significa, si su padre o su madre le dijera que haga algo que va en contra de la voluntad de Dios, usted tendría que negarse y tendría que decirle, lo siento mucho, yo te respeto, yo te amo, pero no puedo ir en contra de la voluntad de Dios. Pero siempre y cuando no fuese algo en contra de la voluntad de Dios, aquí Dios nos marca un principio muy grande, que es el principio del respeto. Nadie obedece a alguien que no respete, ¿verdad? Eso me pone en problemas porque la Biblia dice obedeced a vuestros pastores, ¿verdad? Y a veces yo digo hagan esto y hacen otra cosa, ¿verdad? Es muy interesante. Pero de verdad, no hay alguien que pueda obedecer a otro si no lo respeta. Y hermanos queridos, hermanas queridas, es interesante cómo el Señor lo plantea, porque no dice obedezcan a los padres buenos, obedezcan a los padres que se lo merecen.
Hace unos días una hermana me contaba que su mamá se embriaga todos los días, absolutamente todos los días. Y uno dice, ¿cómo podría yo obedecerle a esa mamá si ella está embriagada todos los días? O un papá que apenas lo ves una vez a la semana cuando llega el fin de semana o algo así, que no tienes comunicación con él. Aquí el principio detrás de esto es que Dios quiere formar nuestro carácter para que nosotros nos parezcamos más a Cristo. Fíjate que Cristo, siendo Cristo, se humilló a obedecer a autoridades terrenales. ¿Recuerdan cuando llegaron a cobrarle el impuesto a Jesús por Pedro y por Jesús? Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿de quién toman los impuestos la gente? Pues de los súbditos. Dice, bueno, para que no hablen mal de nosotros, vaya al mar, pesque un pez y ábrale la boca y ahí va a encontrar la plata que ocupamos para pagar los impuestos. Ahí hay una gran enseñanza de todo lado, ¿verdad? Que cuando usted necesite dinero, cuando usted necesite ayuda, el Señor puede sacarla de cualquier parte, ¿verdad? Ahora decía Yami que cuántos no hemos sido bendecidos con los diezmos y las ofrendas. ¿Sabe, hermano? El que quiere prosperar económicamente, siembre en el reino de Dios. Es un principio. Aquí no lo predicamos mucho porque en realidad enfatizamos en otras cosas, pero Dios puede bendecirte de cualquier manera. Sacó la plata para los impuestos de un pez. De un pez. Yo recuerdo que una vez aquí teníamos que pagar los impuestos y no teníamos plata, y entró un hombre ahí a la última, por donde está el hermano John, se sentó, y cuando terminamos el culto vino y se acercó y me dijo, pastor, yo vine porque Dios me dijo que ustedes tienen una necesidad y aquí le traje una ofrenda especial. ¿Y usted sabe cuánto era? Exactamente, sin un colón más y sin un colón menos, lo que ocupábamos para pagar impuestos. Dios prospera si usted obedece. Y esto es obediencia. Ahora, ¿a quién le gusta? A casi nadie le gusta meter la mano en la bolsa y poner en la canasta, pero a la parte carnal no le gusta, a la parte espiritual lo bendice. Y Dios trae bendición. Y Jesús mismo fue este ejemplo para nosotros de obediencia. No se satisfizo a sí mismo, sino que Él, como estaba haciendo la voluntad del Padre aquí en la tierra, aún a las mismas autoridades se sometió. El principio que Dios quiere enseñarnos es respeto. Hay una subordinación natural que Dios ha diseñado y prefijado a la que nosotros debemos someternos. Y en todo. La semana pasada hablamos de que las casadas deben estar sujetas a sus maridos, de que los maridos deben estar sujetos a Cristo y Cristo está sujeto al Padre. En la iglesia está sujeta al pastor que Dios puso en la iglesia, a las autoridades, a los diáconos, a los que Dios haya puesto en autoridad. En su trabajo usted tiene gente sobre usted. Por eso los versos que continúan van a hablar de siervos sean obedientes a sus amos y hagan las cosas como para el Señor, no como sirviendo al ojo, no para quedar bien delante de los hombres, sino como para el Señor. Usted es hijo, ¿cuánto tiempo en su vida? Alguien que me diga cuánto tiempo en la vida de uno es hijo. Toda la vida. Ustedes, hermanos que tienen muchos años y tienen sus padres, deben saber que les deben respeto. A todos los padres les debemos respeto. En el siglo pasado, a la mitad del siglo, un hombre que se llamaba Jaime Rodríguez Bejarano fue a la pulpería Apetitos allá en Guadalupe de Cartago y estaba Pedro, su amigo, ahí, y la gran salida de sábado por la noche era ir a la pulpería Apetitos a tomarse una Coca-Cola. Y estaban los dos ahí tomándose una Coca-Cola cuando Pedro le dijo, Jaime, ¿vos podrías fiarme? Y Jaime, con 45 años de edad, le dijo, sí, claro, con todo gusto. Luego, señor Juan, don Juan Rodríguez, que era el papá de Jaime, se dio cuenta. Y cuando Jaime llegó a la casa, Consuelo, su esposa,
le dijo: Jaime te mandó a llamar ñor Juan. Y ñor Juan vivía a 3 casas. Y Juan estaba esperando en el corredor cuando vio venir con el sombrerillo aquel de 2 pedradas a Jaime Rodríguez Bejarano. Cuando llegó, le dijo: Jaime, ¿es cierto que usted va a fiar a Pedro? Sí, papá. No, usted no va a fiar a Pedro. Vaya y le dice que yo digo que no. Está bien, papá. Y se fue para donde Pedro y le dijo: Pedro, no te puedo fiar porque papá dice que no te puedo fiar. 45 años, hermanos. ¿Por qué me sé la historia? Porque era mi abuelo. Por eso me la sé. Fíjese usted qué nivel de obediencia. Ya mi abuelo estaba casado, ya tenía nietos, pero el papá le dio una orden, le dijo no, y él fue y dijo no. ¿Cuántos de nosotros alguna vez nuestros padres nos han dicho que no hagamos algo? Y vamos y lo hacemos, porque a nosotros nos parece que nuestro papá está equivocado. Yo recuerdo que mi madre me dio un consejo cuando recibí mi primer salario. Me dijo: hijo, aparte 100 colones cada semana, póngalos en alguna parte, porque usted va a llegar a viejo y va a necesitar plata. ¿Sabe? Yo no le hice caso. ¿Sabe cuánto tengo guardado? Ni papa, porque no fui obediente. ¿Sabe, hermano? Obedecer tiene muchas bendiciones. Primero, la obediencia protege, porque cuando usted hace lo que sus padres le dicen, el resultado no será responsabilidad suya, será responsabilidad de sus padres, porque ellos fueron los que dieron la orden, y así lo ve Dios. Lo veíamos la semana pasada con las casadas. En Israel, si una mujer hacía un negocio, no estando presente su marido, si cuando su marido venía no quería el negocio se deshacía y la otra parte lo entendía. ¿Por qué? Porque la mujer debía estar sujeta a lo que decía el marido. Y así es como funciona el reino de los cielos. Subordinación. A la parte humana no le gusta. No le gusta que mi mamá se meta en mis asuntos cuando ya yo tengo 30 o 40 años. Cuando ya yo trabajo y me gano mi plata. Cuando ya yo estoy por mi cuenta. Aún muchísimas veces viviendo debajo del techo de los padres y comiendo su comida y gastando su dinero, porque yo todavía no soy autosuficiente, los muchachos muchas veces son desobedientes. Y todo lo argumentan. Cuando el papá o la mamá les dice que hagan algo, ellos dicen: ¿y por qué yo? ¿Y por qué no aquel? A mí me parece que sería mejor de esta manera. Y por último dicen: es que no quiero. Pegan 4 gritos, hacen un berrinche, y lo que no saben es que están metiéndose en un gran problema. Quiero que vea el texto una vez más. Hijos, todos nosotros, obedeced a vuestros padres. Ahora, ¿por qué debemos obedecer a los padres? Porque esto agrada al Señor. Cuando usted es un buen empleado, cuando usted es una esposa sujeta, cuando usted es un hijo obediente, usted está haciendo puntos con el Señor. Como al Señor le agrada, entonces el Señor lo va a bendecir. Para ser obediente hay que tener algunas cosas que no son fáciles. Una de ellas es humildad. Y la humildad es reconocer mi lugar en el escalafón de Dios. Si yo soy hijo, debo estar bajo la autoridad de mis padres. Yo recuerdo que un día estábamos en la casa de mi madre, los 3 mamulones que quedamos porque ya murió uno, y mi hermano mayor es un poco temperamental y mi hermano menor no se queda atrás, y conversaron alguna cosa y a uno de ellos no le gustó y empezó a levantar la voz, y el otro la levantó más, y el otro la levantó más, y el otro la levantó más. Y mis hermanos son como yo, pequeñitos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces Arnoldo tiene como 10 centímetros más que yo y Carlos como 5, como una cosa así, más o menos seríamos como una escalerita, ¿verdad? Una cosa así. Pero imagínense que el más pequeñito de mi casa es así, ¿verdad? Una cosa impresionante. Y mi mamá es pequeñita. Mi mamá mide 1,50. Una cosita pequeñita, 55. Pequeñita. Y esa señora pequeñita se paró en medio de los dos y dijo: se callan los dos.
Usted, Carlos, váyase para su casa y usted, Arnoldo, vaya para su cuarto. Y hubo un silencio total. Carlos dijo, bueno, ma, por ahí vuelvo, y se fue. Y Arnold subió a su cuarto y se quedó allá. ¿Cuántos hijos hacen eso? Y quiero decirles que mis hermanos no son un dechado de virtud, pero mi mamá tiene autoridad y ellos la respetan. ¿Qué pasa cuando no hay respeto? La mamá puede decir lo que sea y el hijo sigue hablando, sigue de repugnantoso, sigue argumentando, incluso muchas veces gritando. ¿Alguna vez ha visto usted un hijo gritarle a su mamá, a la mamá? Yo sí los he visto. En presencia mía, hijas de hermanas de la iglesia le han gritado a su mamá. Ha sido triste, pero es la verdad. ¿Sabe qué, hermano? Queremos agradar a Dios en todo. Queremos el favor de Dios. Entonces debemos obedecer la voz de Dios. Cuando usted obedece a sus padres, usted está obedeciéndole a Dios. Y cuando usted está obedeciéndole a sus padres, no les está haciendo un favor a ellos, se está haciendo un favor a sí mismo, porque usted está caminando en la senda de la bendición. Muchachos, cuando ustedes obedecen a sus padres, la bendición de Dios empieza a crecer. Hay un texto que quisiéramos ver, que es un texto paralelo a este texto, es Efesios capítulo 6 y verso 1, y quiero que lo vea porque tiene que ver con esto de la bendición. Efesios capítulo 6, verso 1 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Aquí está el principio de que si su papá le dice, vaya, tráigame una cerveza, usted le dice, pa, te quiero mucho, pero anda, trae la voz. Pa, vaya, chiquillo, tráigame cigarros, usted le dice, pa, yo te amo, pero cigarros no te voy a traer. Si tu papá te dice, usted tómese un trago conmigo porque somos hombres, y los hombres, usted dice, no, lo siento, porque yo voy a agradar a Dios primero que cualquier cosa. Aquí dice, obedeced en el Señor, siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque esto es justo. Pero luego agrega, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa. Fíjese qué interesante. ¿Cuántos mandamientos hay en la Biblia, verdad? Muchísimos. Pero el primer mandamiento que tiene promesa es honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo honramos a nuestro padre y a nuestra madre? Bueno, número 1, no haciendo nada que a ellos los avergüence. Honrar significa darle honor. Entonces, cuando usted hace algo que avergüenza a sus padres, usted les está quitando honor, los está deshonrando. Porque si un ladrón de Atenas se mete a una casa y se roba algo, cuando traten de identificar el pueblo, ¿verdad? Va a decir, ay, vio el que se metió ahí, se metió el hijo de fulana. O si alguna persona hace algo así terrible, el hijo de sutano o de sutana. Y los papás sufren deshonra. Honrar sería todo lo contrario. Haga todo lo que a su papá y a su mamá lo hagan sentir orgullosos. Los papás que estamos aquí nos sentimos muy orgullosos de nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? ¿Cuántos tienen hijos y se sienten orgullosos de ellos? ¿Verdad? El chiquillo no es tan bonito, pero uno dice, ay, qué lindo mi chiquito, ¿verdad? A veces es medio sorompillo y uno dice, ya sabe sumar, le costó toda la vida, pero ya sabe sumar, ¿verdad? Y así vamos enorgulleciéndonos de nuestros hijos por lo que hacen. Así es de que nosotros mismos debemos ser orgullo de nuestros papás y no aflicción. Yo tengo 52 años. Es una bendición haber llegado a 52. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Es una bendición, un milagro de Dios. Y yo hasta el día de hoy procuro tener mucho cuidado cómo le hablo a mi mamá. Y procuro que todo lo que yo haga, ella se sienta orgullosa. Hermanos, honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Quiero preguntarle a los que están aquí que son hijos. ¿Cuántos son hijos? Levanten la mano. Levanten la manita. A ver, los hijos, los que no vinieron en cigüeña, levanten la mano. A ver. ¿Cuántos de ustedes quieren que les vaya bien? Todos queremos que nos vaya bien.
Este mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Esa es la promesa, que te vaya bien y además que seas de larga vida. ¿Cuántos quieren morirse jóvenes? Bueno, yo ya no pude, pero los demás pueden morirse jóvenes, ¿verdad? ¿Quieren? Bueno, yo creo que nadie. Todos queremos ser de larga vida. Esta es la fórmula de Dios para la prosperidad. ¿Sabe que por todo lado hay fórmulas de Dios para la prosperidad? Hace un rato hablaba con Tita acerca de la prosperidad económica. ¿Cuántos quieren prosperidad económica? Los que digan que no son un montón de hipócritas. ¿Cuántos quieren que Dios los prospere aún más económicamente? Amén, amén. Todos, y no está mal. Pero la prosperidad económica no es necesariamente un signo de que Dios está con usted, ¿verdad? Porque allá en el Vaticano hay altares de oro y yo no creo que Dios esté ahí a la par de los ídolos, por dar un ejemplo, ¿verdad? De manera que la prosperidad económica puede ser que Dios te la dé, o puede ser que Dios, el plan de Él sea que seas una persona con menos recursos. Usted me dirá: ¿cómo, pastor? Sí, claro. Ahí en la Biblia tenemos a Elías y a Juan el Bautista, que andaban con pieles de camellos y no tenían plata, no tenían nada. Y por otro lado tenemos a Salomón y tenemos a David. Dios tiene hijos de él que tienen plata, y Dios tiene hijos de él que no tienen plata. Los dos son hijos de Dios y para cada uno Dios tiene un plan. Pero hay una prosperidad que pudiera no estar relacionada con el dinero, porque aunque usted no tenga dinero, puede ser que esa prosperidad sea la que usted necesita. ¿Cuál es? Esta: que te vaya bien y que seas de larga vida. Esa es una gran prosperidad. ¿Cuántos quisieran esa prosperidad? Yo quisiera esa prosperidad, que me vaya bien. No importa que no sea millonario, que me vaya bien. ¿Y qué es que me vaya bien? A mí ya me fue bien. El Señor me dio una esposa conforme al corazón de Dios, perfecta para mí. Tal vez no calzaría con otro marido, pero para mí es perfecta, ¿cierto? El Señor me bendijo con 2 hijos, me dio un ministerio para servirle. Dios ha hecho que me vaya bien. No soy millonario, pero me va bien. Y ya tengo larga vida, porque la gente que padece del mal que yo he tenido se muere a los 30. Ya yo voy por 52. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dios es bueno. Pero sabe, si usted le pregunta a mi mamá, desde siempre he sido el mismo. A los 16 años, cuando murió mi padrastro y no había forma de salir adelante, yo fui a trabajar y a sostener la casa. Hermanos, ¿quieres que te vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre. Muchachos, hoy les dije que no fueran a la clase porque yo quería que ustedes escuchen esto, porque yo quiero que a ustedes les vaya bien. Yo quiero encontrármelos dentro de 20 años y ver que les va bien. Y si ustedes quieren que les vaya bien, esta es la forma: obedezcan en el Señor a sus padres, honren a sus padres, porque es el primer mandamiento con promesa. La obediencia, como dije, no es natural. La obediencia le cuesta a todos. A veces hay cosas que lo oprimen a uno y lo llevan como en contra de la obediencia. Por ejemplo, la presión social. Para los jóvenes es terrible, ¿verdad? La presión social. Y hoy en día más que nunca, porque tenemos un libertinaje sexual muy tremendo en los colegios y en las universidades. Porque tenemos muchas ideologías dando vueltas en todo esto. Hay un texto en la Biblia que ilustra esto. Un día el Señor le dio a Saúl, el rey de Israel, una orden. Pero resulta que Saúl empezó a ver que el ejército que él tenía empezaba a impacientarse. Y Samuel tenía que venir a ofrecer el holocausto y solo podía Samuel. Entonces, pero el pueblo empezó, algunos empezaron a jalar. Dijeron: no, esto ya se echó a perder ya. Entonces Saúl, como vio aquella situación, la presión de grupo, lo hizo cometer un error. Y él fue y ofreció el holocausto en lugar de Samuel. Hermanos, por cierto, aquí hay una enseñanza. Hay oficios que solamente puede hacer un hermano. Por ejemplo, oficios que solo debe hacer el pastor. No porque sea mejor que los demás, sino porque así lo decidió el Señor.
Hay cosas que le tocan al pastor y cosas que le tocan a los diáconos y cosas que le tocan a los demás hermanos. Este se apresuró y cuando llegó Samuel despuesito de la torta, él le dijo: es que vea, se me estaba yendo la gente y la gente estaba muy ofuscada y ya yo no supe qué hacer y yo me metí y hice el sacrificio. Y entonces abra su Biblia ahí en Samuel, primera de Samuel 15:22. Ahí dice que el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que cualquier cosa que usted le pueda dar a Dios. En esencia ahí está diciendo: mire, usted puede diezmar y ofrendar, pero si no obedece, es mejor obedecer. Usted puede servirle a Dios en cualquier ministerio, pero si no obedece, a Dios no le agrada. Porque el principio detrás de la obediencia es formar el carácter de Cristo en nosotros. Ese es el principio. Cuando usted obedece a sus autoridades, entonces usted está honrando a Dios y está teniendo el carácter de Cristo. Un día le tocará a usted ser autoridad, ya sea porque llegue a ser padre o madre, o porque llegue a ser pastor, o porque llegue a ser jefe. Ese día usted ejercerá autoridad, pero en este momento, si usted no es la autoridad, está bajo autoridad. Todos estamos bajo autoridad. Hace unos años estábamos en una asamblea de pastores de la Asociación de Iglesias Bíblicas Costarricenses. Y yo levanté la mano y dije: hermanos, quiero proponer que hagamos una comisión misionera. A las iglesias bíblicas les falta una comisión misionera. Yo quisiera que hubiera fondos para que pueda un grupo de misioneros ir y fundar una iglesia en cada cabecera de provincia, una iglesia bíblica en el centro de Limón, otra en el centro de Alajuela, otra en el centro de Heredia, y así empecemos a llenar todo Costa Rica de iglesias bíblicas y evangelicemos. Y se levantó un pastor viejo, un señor muy viejo, no les voy a decir el nombre porque aquí algunos lo conocen, y él dijo: estos muchachillos, refiriéndose a mí, estos muchachillos, dice, traen esas ideas, dice, de que hay que evangelizar a todo el mundo, dice, no se dan cuenta, dice, de que eso ya no funciona, dice. Cosas así dijo un pastor viejo. Dice: ellos lo que son unos termocéfalos. Traducción: cabeza caliente, termocéfalo. Y entonces cuando él se sentó, yo levanté la mano, porque yo ustedes saben cómo soy. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan, verdad? Yo iba a reaccionar de todas formas. Levanté la mano y de allá el presidente me dijo: Oldemar, si le vas a contestar al hermano, casi les digo, al hermano fulano, yo te pediría que mejor te abstengas. ¿Sabe qué hice? Me senté y bajé las manos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo con él, pero es la autoridad y me estaba pidiendo que hiciera algo. Yo lo hice. No quedé conforme hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy yo creo que debería haber una iglesia bíblica en cada cabecera de provincia. Es mi corazón. No sé si Dios me permitirá verlo, pero una autoridad me dijo que hiciera algo que, aunque yo no estaba de acuerdo, había que hacerlo. Eso es, hermano, eso honra a Dios. Aunque no vivas en la casa de tus padres, si tus padres te dicen que hagas algo y no va en contra de la voluntad de Dios, encuentra el tiempo y encuentra la forma para hacerlo, porque a ellos les debes respeto. No voy a quedarme mucho aquí, pero sí voy a decirles que la obediencia trae bendición material, trae bendición familiar, trae bendición social, trae bendición también en lo espiritual. Activa el favor de Dios, porque dice la Escritura que Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. ¿Quiere usted activar el favor de Dios para usted? Obediencia, obediencia. Veamos el segundo texto. El segundo texto ya ahora tiene que ver, muchachos, pueden descansar. Ya si quieren pueden ir por el refrigerio. No, no es cierto, porque todos van a ser papás algún día. El texto dice así: padres. ¿Qué le dice a los padres?
No los escuché. No exasperéis a vuestros hijos. ¿Sabe para qué? Para que no se desalienten. ¿Qué es exasperar? Molestar. Yo me imagino que muchos de ustedes sí saben que es una picuya, ¿verdad? ¿Sí saben que es una picuya? No, bueno. Una picuya es un animalito que pica y 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 pica. Ya entendieron, ¿verdad? Que el animalito ese pica. Ajá. Y para los que estaban distraídos, pica. Hay papás que son insistentes, incisivos, hasta el punto de la desesperación. Hijos, ¿pueden decir amén? No, nadie les va a decir nada. Sí, sí. Y sabe, hermano, la Biblia dice que cuando un papá es así, desalienta. Ahora, quiero hacer una salvedad. Hermanas, levanten la mano las hermanas que son mamás. Pueden descansar tranquilas porque este texto no tiene nada que ver con ustedes. En el original, el primer verso, el 20, cuando dice padres, en el original dice progenitores. Habla al papá y a la mamá. Perdón, hijos, obedeced a vuestros padres. Dice, hijos, obedezcan a papá y a mamá. Pero en el original, sepa que nuestra Biblia es una traducción del idioma original, que es el griego en el que se escribió la Biblia. Esta palabra padres es paters y literalmente significa hombre, varón, macho, masculino, pelo en pecho, lomo plateado. Ese. O sea, las mamás, take it easy. ¿Sabe qué pasa? Pasa que la relación de los padres varones, los papás varones, con sus hijos e hijas, marca la diferencia en sus vidas. ¿Sabe, hermano? Es triste decirlo, pero el que crece sin padre, le falta una gran parte de su vida. Está ahora de moda hacer, ¿cómo se llama esto? Encuestas. Y en Estados Unidos, no aquí, se hizo una encuesta en las iglesias. Cuando ambos papás llevan a sus hijos a la iglesia, es posible que el 80% de los hijos, cuando son adultos, sigan yendo a la iglesia. Ve qué interesante, ¿eh? Imagínense cuando el papá y la mamá no vienen a la iglesia, ¿verdad? Entonces los chiquillos aprenden a no ir a la iglesia. Pero cuando ambos papás van a la iglesia, 80% va a la iglesia cuando son adultos, cuando ya no hay que llevarlos, sino que van por su cuenta. Cuando solo la mamá va a la iglesia, la encuesta arrojó que solo el 30% va a la iglesia cuando son adultos. Pero vea qué interesante, la cosa cambia cuando solo el papá va a la iglesia. Cuando solo el papá va a la iglesia, solo baja de 80 a 70%. La influencia de los padres varones sobre la vida de los hijos e hijas es total y absolutamente determinante. ¿Cómo le habla el papá? La mirada, los gestos, el tono de la voz, la ternura o la grosería marca la vida del hijo o la hija para siempre. Y cuando un papá no es tierno, cuando no es dulce, cuando es grosero, cuando es incisivo, cuando es impaciente, lo que hace es que cría hijos inseguros. Y esto es lo que dice la Biblia. No lo hagan para que no se desalienten. ¿Cómo me gustaría que todos los papás del mundo pudieran escuchar esto? Y ustedes, muchachos que todavía no tienen hijos, un día tendrán hijos, acuérdense de estas mis palabras, la forma en que le hablan a los hijos, el tono de la voz, los ojos, los gestos, la insistencia, la falta de paciencia, todo va a influir en el estado de ánimo de sus hijos, va a influir en la autoestima de sus hijos, va a influir en el desarrollo de sus hijos, va a influir en si sus hijos avanzan o no en la vida. Porque un muchacho inseguro no termina sus estudios. Un muchacho inseguro no conserva sus trabajos. Un muchacho inseguro puede desviarse tras una ideología de género o puede también desviarse sobre sus preferencias sexuales. Y todo tiene que ver, hermanos, según dice la Escritura,
con los padres varones. Así es de que si usted es papá varón, ponga atención. Si usted es varón y todavía no es papá, ponga atención. Si usted es mamá, transmítale esto a su marido a ver cómo lo hace, porque los varones somos jupones. Pero bueno, yo voy a mandar esta predicación por WhatsApp. Usted se la puede mandar disimuladamente y ponerle un corazoncito y decirle: amor, quisieras oír esta predicación, ¿verdad? Como vimos la semana pasada. Amados, amados varones, nosotros somos los responsables delante de Dios del desarrollo de nuestros hijos. Por eso hay que criarlos, y voy a darle unos consejitos antes de irme. Primero, cercanía física. Sus hijos son lo más importante. Saque tiempo para estar con ellos, para tocarlos, que ellos sientan sus manos cuando usted los abraza, tocarles la cabeza, hablarles, escucharle. Sabe que la pandemia es terrible porque ahora todo es por Zoom. Y hermanos, yo les voy a decir algo: no hay nada mejor que estar frente a frente, face to face, tocarnos, vernos, darnos aunque sea el puñillo, ¿verdad? Esto es importante. Pues para los hijos es importante también que el papá esté ahí y que el papá sea parte de su vida, que no seamos como criando perritos, sino que seamos, incluso hay papás que son más amorosos con los perritos. Contacto, cercanía. Lo segundo, críelos de acuerdo a la Biblia. Dice la Biblia: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La traducción más cercana a nosotros es: mientras el chamaco está creciendo, usted preocúpese de formarlo. Y lo que usted le enseñe, cuando ese chamaco crezca y sea grande y sea viejo, va a vivir por lo que usted le enseñó, los principios que usted le enseñó. Entonces, enséñele Biblia. Lo que usted le enseña a sus hijos. Yo estaba pensando en un ejemplo para eso y me acordé de uno. Chiquillo, como de 6 años, entré a Rodolfo Leitón allá en San José con mi mamá. Ella andaba buscando un carrito de plástico para regalarme en Navidad. ¿Ah? Y entonces, como yo soy, hermanos, ustedes no saben cómo yo soy. Yo todo lo ando tocando. Como no veo ni papa, entonces yo todo lo ando tocando, ¿verdad? Y a veces me llevo unos chascos. Ustedes no tienen ninguna idea de las cosas que me pasan, de las cosas que me embarro a veces. Bueno, ya se imaginaron. Bueno, y sí me ha pasado también. Pero yo entré y cuando iba a tocar, me dijo mi mamá: manitas para atrás. Y usted me verá a mí en la Cope, o me verá a mí en Maxipalí, o en cualquier parte donde haya muchos estantes, yo voy así. Porque eso me enseñó mi mamá cuando yo tenía 6 años. Y lo hago automático, hermano, y verás qué vacilón. Tan automático es que cuando yo extiendo las manos y Tita me dice: Olga, no toque, yo hago así. Sí, porque un día buscando unos chocolates, según yo, cogí una cosa de marca Durex y me decía Tita: ¿qué está haciendo con eso en la mano? Para que tengan una idea, ¿verdad? Enséñele Biblia. La traducción de ese texto es: mientras el chamaco va creciendo, enséñele, porque cuando él sea viejo, lo que usted le enseñó, sea bueno o malo, por eso va a vivir. Eso es lo que dice ese texto. Otra cosa, hermano, críelo con amor. No le dé temor decirle a su hijo que lo ama. Ámelo, él lo necesita. Necesita que usted lo críe con amor. Llegando a este punto, hermanos, espero que haya sido de bendición para usted, y creo que el Señor nos ha hablado esta mañana. Lo de los padres amorosos, lo de los hijos obedientes, tiene que ver con todos nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Pueden ir en paz y que el Señor les dé una semana muy, muy, muy bendecida. Si alguien quiere el bosquejo, solo uno traje, perdón. Que esta semana sea una semana muy bendecida para todos. Allá está la canasta de los diezmos y las ofrendas. ¿Quieres bendición? Allá está la canasta de los diezmos y las ofrendas. Vayan en paz, Dios les bendiga.